Hermanos y hermanas, un nuevo día nos regala Dios, sale el sol una vez más y de la mano del Señor nos ponemos bajo la sombra de sus alas, las alas del Espíritu Santo, que nos iluminen, que nos guíen, que nos protejan, que Él sea el Señor el que guíe también hoy, mente, pensamientos, palabras, acciones, que todo lo hagamos según su santa voluntad. Que el Señor les bendiga y les proteja en este martes 24 de noviembre. La iglesia conmemora hoy la memoria de los santos mártires Andrés Duc Lac y compañeros mártires vietnamitas. Él era sacerdote y él fue martirizado por profesar la fe. Estamos hablando entre los siglos XVII y XVIII. Fue martirizado por profesar la fe cristiana católica, este sacerdote misionero, y también junto con un catequista y un grupo de personas que estaban celebrando la fe. Nos encomendamos a estos santos que la iglesia nos ofrece hoy como ejemplo y testimonio para seguir. El Evangelio, según San Lucas, nos dice hoy: a unos que elogiaban la hermosura de las piedras del templo y la belleza de su ornamentación, les dijo: llegará un día en que todo lo que ustedes contemplan será derribado y no quedará piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que está por suceder? Respondió el Señor: cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: yo soy. Ha llegado la hora, no vayan tras ellos. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se asusten, porque esto tiene que suceder primero, pero el fin no llegará enseguida. Entonces le dijo: se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá grandes destrucciones, terremotos, y en diversas regiones habrá hambres y pestes, y en el cielo señales grandes y terribles. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los llevarán a las sinagogas y a las cárceles, y los conducirán ante reyes y magistrados a causa de mi nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense este dato, mis hermanos. El templo de Jerusalén, que fue construido inicialmente por el rey Salomón en el año 950 a.C. más o menos, fue destruido por el rey Nabucodonosor y su ejército de Babilonia hacia el año 537 más o menos. Hacia el año 520, después de 50 años de esclavitud, volvieron los israelitas y reconstruyeron otra vez la ciudad de Jerusalén y también el templo que fue destruido tiempo después por los griegos. Y hacia el año 20 antes de Jesús más o menos, el rey Herodes empezó otra vez a construir el templo, construcción que se llevó a cabo hasta el año 62 después de Cristo. Fíjense esos datos. En esa construcción dicen los estudiosos que hubo como más de 100.000 obreros, hubo más de 1.000 sacerdotes que fueron entrenados en albañilería para que construyeran aquello que la gente en tiempo de Jesús decía: qué preciosura de piedras. Obviamente eran las piedras antiguas del templo que se había destruido antes por los griegos. Y luego, qué hermosura de adornos, los adornos que gente rica había dado para el templo. Pero fíjense las ironías. En el año 62 más o menos después de Cristo, pues terminó la construcción de todo el templo, y 4 años después empieza a ser asediada Jerusalén e Israel completo por parte de Roma, del Imperio Romano, por unas revueltas que empezaron a hacer los judíos, hasta que en el año 70 las revueltas fueron tan fuertes, tan grandes, que el Imperio Romano decide destruir la ciudad de Jerusalén y destruir el templo construido. Mis hermanos, yo creo que ahí, con toda esta historia, y perdónenme tanta historia, pero ya hay una enseñanza fuerte, lo que dijo Jesús: tanta belleza, tanto lujo, y después no quedó piedra sobre piedra. Hermanos, todo eso tiene un sentido para nosotros también. Miren, nosotros a veces nos preocupamos que por construir casa, que por tener fincas, que por tener carro, que por tener títulos, y no es que esté mal. El gran problema es cuando se nos vuelve eso una obsesión en la vida, y saber que un día todo eso se va a acabar. Cuando yo muera, yo me muero, uno se muere y nada se lleva, dice el adagio. Y es verdad, es verdad. Este templo tan fastuoso, tan hermoso, y en el año 70 fue destruido como si nada por el Imperio Romano. Hermanos,
Pero hay una lectura también muy teológica, muy espiritual, que hacen algunos autores del sentido del templo, precisamente el sentido de cómo el templo significa también Jesús, porque acuérdense, Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. También el templo santo es Jesús, que con su muerte, digamos, es destruido el templo, pero para erigirse el templo de la eternidad con la resurrección de Cristo. Hermanos, pongamos nuestras vidas, pongamos nuestra fe siempre en el Señor. Pongamos todos los proyectos que tenemos. Que tengo yo el proyecto de construir una casa, Dios bendiga esa casa. Que tengo el proyecto de estudiar, Dios bendiga tus estudios. Que tengo el proyecto de hacer un negocio, que todo sea muy bien. Pero no te olvides que nosotros vivimos con los pies en la tierra, es decir, viviendo en este mundo, pero con los ojos en el cielo, porque no somos eternos en esta tierra. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Que a todos ustedes, mis hermanos, los bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.